Amado hermano, Dios te bendiga en esta tarde. En esta tarde vamos a tener la palabra de Dios leída en Jonás, capítulo 1, el verso 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás diciéndole: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Bendito sea el que vive. Y dice: bendito Dios y Padre celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor. Pon tus palabras en mis labios, Señor. Dirígeme, protégeme, rompe las cadenas, Dios mío. Padre, y aquellos que están escuchando este mensaje estén atentos al mensaje, Dios mío, que son palabras tuyas, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, glorificado sea tu nombre. Y Jonás se levantó de allí y salió huyendo de la presencia de Dios. Y bajó a Jope y allí tomó una nave que partía para Tarsí. Y dice la palabra que Jonás entró a ella porque iba huyendo de la presencia de Dios. Y cuando se introdujo abajo, entró adentro a la nave, pensó que allí Dios no lo iba a ver. ¿Y dónde te escondes que mis ojos no te vean?, dice Jehová. ¿Dónde te puede ir que Él no te vea? Si te subes en los cielos, ahí está Él. Si en la tierra ahí está, debajo de las aguas ahí está. No hay lugar donde tú puedas verte, que Dios no te vea. Alabado sea el que vive. Y dice la Biblia que Él, alabado sea el que vive, cuando entró a la barca que se acostó abajo, vino una fuerte tormenta, un viento, y parecía que la nave se iba a partir. Los marineros bogaron fuertemente para volver hacia tierra y no podían. Bendito sea el que vive. Y ellos fueron, echaron suerte con Jonás. Le dijeron: dime de dónde, quién es y de dónde viene. Alabado sea el que vive. ¿Y por qué no ha venido este mal? Bendito sea Dios. Y Jonás le dijo: soy hebreo y le sirvo a Jehová, Dios de los ejércitos. Échenme al mar. Y el mar se aquí estará. Bendito sea el que vive. Y aquellos hombres tuvieron, alabado sea el que vive, aclamaron a Jehová y se arrepintieron, Dios, porque Dios tenía un plan con aquella gente, a pesar que Jonás fue desobediente, pero Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios permite las cosas para de ahí él glorificarse. Alabado sea el que vive. Y dice la palabra que Jonás, alabado sea el que vive, cuando cayó al agua, vino un pez y se lo tragó. Y tuvo 3 días y 3 noches en el pez. Y de allí del vientre oró a Jehová. Y le dijo: oh Jehová, te ruego, pagaré lo que prometí, iré a Nínive. Y Jehová ordenó al pez y lo vomitó en tierra. Y era Nínive ciudad grande, extremo de 3 días. Y en camino de un día Jonás llegó y empezó a predicar. Le decía: en 41 días la ciudad de Nínive será destruida. Alabado sea el que vive. ¿Y qué pasa? Allí los hombres se humillaron ante la presencia de Dios. Dice la palabra que llegó a oído del rey, y el rey se humilló, se vistió de silicio y ordenó que ni comieran animales, no comieran ni gustaran nada ni hombre, y que se vistieran de ayuno y oración, que quizá tendría Dios misericordia. Alabado sea el que vive. Y Dios se arrepintió del mal que iba a hacer a Nínive, porque hubo un arrepentimiento, porque lo único que paga el juicio de Dios es que el hombre se arrepienta. Amados hermanos, ¿y qué está pasando hoy en el mundo? El juicio de Dios viene, pero el hombre tiene, de la única forma que Dios no envía juicio es que el hombre se arrepienta. Alabado sea el que vive. Nínive, alabado sea el que vive, era ciudad grande, pero esa ciudad, el pecado estaba sufriendo ante la presencia de Dios, y ya Dios estaba cansado. Bendito sea el que vive. Y dice la palabra que aquellos hombres,
alabado sea el que vive, se humillaron ante la presencia de Dios. Bendito sea el que vive. ¿Y qué pasa? Que Jonás, cuando Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive, se enfureció y empezó a decirle a Jehová: oh Jehová, esto es lo que yo decía estando en mi tierra, que tú eres un hombre misericordioso, alabado sea el que vive. ¿Y qué pasa? Que él hizo una enramada y subió un bejuco que forma una calabacera. ¿Y qué pasa? Que ese bejuco entendió todas las ramas y hizo sombra. Y Dios mandó un gusano que se comiera la calabacera. Y cuando se la comió, alabado sea el que vive, Jonás empezó a clamarle a Dios. Y Jehová Dios le dijo: tienes tú, alabado sea el que vive, compasión por esa calabacera, al cual ni la sembraste, ni la produciste. ¿Acaso entonces no tendré yo misericordia de Nínive, donde hay más de 140,000 hombres? Bendito sea el que vive. Porque Dios, cuando el hombre aclama por misericordia, Dios le da misericordia. Porque Dios es misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Alabado sea el que vive. Porque para eso Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para el perdón del pecado. Alabado sea el que vive. Es decir, que la Biblia dice: alabado sea el que vive, en 1 de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 12 y 13, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, entonces viene a ser igual que como Dios lo creó, hijo de Dios. Pero mientras tanto, sigue siendo creado. ¿Y qué pasa? Si no se arrepiente, no va a subir a los cielos. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Dios está clamando al hombre, está todos los días diciéndole que viene un ay hacia la tierra. Y ese ay solamente lo evita que el hombre se arrepienta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y medita en estas palabras que son palabras de Dios. Padre, gracias por predicado tu palabra, Dios mío. Esperando que todo aquel que la haya escuchado, Señor, medite que son palabras tuyas y que tiene que arrepentirse para que Dios escape, para que escape por su vida, para que Dios tenga misericordia de él. En el nombre de Jesús, Padre, te presento a los enfermos, todas las personas que están enfermos, pon tu mano sanadora sobre ellos. Todo espíritu de enfermedad, no importa el que sea. Lo que sé que tú dices que por tu llaga hemos sido sanados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, reciban sanidad. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Precioso mi Cristo. Gracias, papá.